Empezamos la clase, voy a compartir la pantalla y las dejo con Maruja. Muchas gracias, Maruja. Buenas tardes. Ok. ¿Ya? Bueno. Hola a todas, chicas. Antes de empezar la sesión de esta tarde, quería saber si habían algunas de ustedes que lograron tener por lo menos un resumen de lo que eran los llamados mecanismos, los MAM, los mecanismos para el adelanto de las mujeres de sus propios países. Es una forma que yo pueda más o menos calcular el tiempo. Si pudieran, por favor, avisar quiénes van o si hay algunas que han preparado, no necesariamente un PPT, pero sí algunas ideas sobre los mecanismos. Me gustaría ver cuántas son y de qué países, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Hoy sí me escuchan? Qué bueno. perfecto. Gracias. Hola, soy Cuca. Cuca. Bueno, yo investigué, pero no alcancé a preparar una presentación. Sin embargo, sí les quiero platicar. Si me dan unos minutitos, les platico. Sí, no, pero quería saber, antes de que nos comentes, Cuca, Claro, estoy sí, viendo cuántas son. Tú eres México así es. y ya, perfecto. ¿Alguien más? No necesariamente tenía que ser un PPT, o sea, es simplemente un comentario, no te preocupes. Sí, me habría encantado, pero estuve sin equipo de trabajo. De hecho, sigo trabajando en mi celular y mis habilidades no me dan para tanto. Bueno. Ajá. Yo, como dije, vi algunas cositas de Argentina que puedo comentar brevemente. Ajá. ¿Qué pasa con las colegas de Chile, Jimena? ¿Puede ser? Creo que todavía no está presente, seguro ya llega un ratito. Ya. Y había otra amiga de Medellín. Es verdad. Que no sé si haya podido o no. Claudia, ¿puede ser, era su nombre Claudia? Sí, creo que sí, por eso quizás no haya podido, porque creo que está por aquí, pero... Veamos si de ahí... Es que hay creo que, no sé si hay dos Claudias y yo me puedo estar confundiendo, pero si no, Y luego Verónica creo que dijo que también podía hacerlo de Paraguay, supongo que entrará en un momento y también podrá comentarlo. Ya. La pregunta de quiénes habían podido pensar en algo o avanzar en algo para compartir con todo el grupo sobre sus respectivos ministerios o mecanismos, también tenía que ver con una consulta sobre la formulación de la próxima sesión. Entonces, quizás eso lo podamos hacer alrededor de las, no sé, 4:30, perdón, o 5 de la tarde, que hayan entrado más personas y así ver cómo ordenamos, porque yo tengo algunas ideas y de repente a ustedes no les parece y podemos ir reajustando, ¿sí? Bueno, De acuerdo. sí. Entonces, miren, esta primera parte del día de hoy tiene que ver con lo que ha sido el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en la década de 1990 en adelante,
porque este papel del feminismo y de las conferencias internacionales alrededor de derechos, por ejemplo, la conferencia de 1993 sobre derechos humanos que se realizó en Viena y la de 1994 sobre derechos sexuales y reproductivos, que fue en el Cairo, donde hubo presencia de feministas y del movimiento de mujeres que tuvieron alguna incidencia en, por ejemplo, en el año 93, que se reconociera que los derechos de las mujeres eran parte de los derechos humanos, o en todo el debate alrededor de la sexualidad, los derechos sexuales, en el año 94. Esto que a ustedes que son jóvenes puede parecerles casi protohistórico, si ustedes quieren, ¿no? De alguna manera fueron allanando el camino a la conferencia de Beijing en el año 1995, hace 25 años. Y este fue parte de un proceso muy importante que acá en la lámina yo lo he denominado globalización, también porque hubo una conexión entre mujeres de varias regiones de América Latina para discutir, para acordar, para levantar una especie de, no sé si decirle plataforma, de cuáles eran los derechos básicos sobre los cuales incidir en esas conferencias. Y eso fue realmente uno de los logros, en mi opinión, del año 95. La CEDAW, como ustedes conocen, no sé, me imagino que lo han trabajado ya con las sesiones anteriores, la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como un mecanismo supranacional, es también un referente importantísimo para los derechos de las mujeres, porque permite apelar a ellas, a los estados que han firmado la CEDAW, para apelar cuando se violan o se vulneran derechos a nivel nacional, ¿no? Ese punto yo creo que está enlazado con el primero, es mi impresión, en el sentido de que lo importante de ese periodo fue la conexión entre distintas expresiones del movimiento a nivel nacional y el apelo o la apelación hacia entidades como Naciones Unidas para levantar los derechos de las mujeres y por consiguiente, como es el tema de las sesiones estas, para transformarlo en problemas que tuvieran o que fueran objeto de acción pública. Porque, y eso es el tercer punto, porque esta agenda, para decirlo así de alguna manera social, es como frente a un determinado problema, por ejemplo, que fue muy comentado hace 25 años, que era el tema de la violencia contra las mujeres, que ahora parece más o menos un sentido común, que la violencia contra las mujeres no debe ser permitido. En ese momento, incluso, 25 años atrás, era causa de disputa, ¿no? No, todavía no, Gaby, sí. Gracias. Aunque si tú quieres que me vaya rápido, yo me voy rápido, ¿no? No, quería apuntar un comentario que me inspiró lo que acabas de poner. Quería poner en el chat para no olvidarme que quería preguntarte algo después. Ya, bueno. ¿Y eso por qué? Porque el tema de la política pública también hace referencia, o hace referencia también no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, por cómo se interpretan esos problemas, ¿no? Cómo, vamos a verlo en la sesión de la próxima semana, cómo es que, perdóneme, yo no había apagado el... un segundo. Bueno, las colegas que son peruanas saben que las colegas que son peruanas saben que en este momento en el Perú todo es un desbarajuste, ¿no? No hay sosiego, por Dios, entonces me llega información y chats. Bueno, hay campos en disputa, lo vamos a ver la sesión de
de la próxima semana. Hay temas que no son, que ahora parecen casi como logrados, pero que sin embargo siguen siendo controversiales y que 25 años atrás eran aún más controversiales, ¿no? La siguiente, Gaby, por favor. Una de las cuestiones que quisiera resaltar es que si uno mira el feminismo o lo que antes se llamaba la segunda ola del feminismo o el feminismo de los años 70 del siglo pasado, 80, es que surgen en contraposición a los gobiernos dictatoriales que existían en la región, ¿no? Hay un movimiento de mujeres, pero que es un movimiento de mujeres articulado a movimientos de resistencia contra las dictaduras. En el caso de Chile, en mi opinión, eso fue más o menos claro, porque, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales que surgieron en Chile durante el gobierno de Pinochet, surgieron amparadas, si se quiere usarle esa palabra, o bajo el ala protectora de la Vicaría de la Solidaridad, que era que les daba el aval para formarse como ONGs, y en Bolivia también, y en el Perú también. Es decir, existió un vínculo de una militancia política y el feminismo, ¿no? Igual como sucedió en Centroamérica. Es decir, en Centroamérica, pues las personas que conocen un poco la historia de los movimientos en El Salvador y en Nicaragua, por lo menos por lo que yo conozco, por ejemplo, de la organización feminista Las Dignas cuando se fundó hace más de 20 y tantos años, con algunas de las ex militantes de la guerrilla, ¿no? Y hay como una confluencia entre derechos de las mujeres, vínculos con la izquierda, separación de la izquierda, ¿no? No exactamente separación, pero en fin, un camino autónomo. ¿Qué es lo que identificaba a esas líderes o a esas mujeres de las organizaciones feministas? Primero, que eran mujeres de sectores medios, que venían de un pensamiento o de un grupo progresista, que yo llamaba ahí que estaban entre la teología de la liberación y Lenin, y había, por supuesto, una tensión entre lo que era la militancia política y lo que era el énfasis en los derechos de las mujeres y el énfasis de las mujeres como sujetos autónomos al margen de o en confluencia con, pero nunca subordinados a lo que dictara un partido político, ¿no? Eso ha sido parte de un proceso, en mi opinión, muy interesante, que se desarrolló hacia los años 80, 90 del siglo pasado, pero que además, ¿por qué es que me parece importante traerlo aquí? No como una clase de historia, sino me parece importante porque esas agrupaciones feministas o de mujeres comprometidas lo que hicieron fue apelar al Estado. Es decir, el proceso de formación de las políticas, la siguiente, por favor, el proceso de formación de las políticas públicas tenían mucho que ver con cómo es que la incidencia se trabajaba de frente al Estado para cierto tipo de políticas en beneficio de las mujeres. Entonces, tenemos por un lado conferencias internacionales de la década de los 90, que han sido importantes. Tenemos además discursos desde el Estado, o sea, hay mecanismos para la igualdad que comienzan a crearse en los años 90, como lo vamos a ver más adelante. Esos mecanismos podían ser mecanismos a nivel nacional, pero también podían ser mecanismos locales o a nivel sectorial, y comienzan a esbozarse algunas de las políticas dirigidas hacia las mujeres. Esas políticas dirigidas a las mujeres, si uno pudiera mirarlas ahora con una óptica de los años 90, fines de los 90, sí, eran básicamente políticas
para las mujeres pobres y políticas, por consiguiente, de alivio a la pobreza, que eran específicas y centralizadas y focalizadas, y políticas un poco más generales, si ustedes quieren, que recogían los discursos feministas. La exigencia de la paridad, o sea, las cuotas para la participación electoral, la exigencia de la no violencia contra la mujer, y claro, algo que ustedes deben haber escuchado hablar en reiteradas oportunidades, que era la urgencia por transversalizar un enfoque de género como una herramienta de políticas al interior del Estado fundamentalmente. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso político, para llamarlo de alguna manera, en la región? En la jerga política se habló en los años 90 de lo que los politólogos llaman la transición a la democracia, porque fueron procesos que casi acompasadamente en Argentina, en Chile, Bolivia, Perú, pasaron de gobiernos militares o gobiernos autoritarios a escenarios diferentes de democracia. Esa transición además supuso surgimiento de nuevos actores y también supuso cambios inicialmente en los 90 en lo que era la estructura del Estado, ¿no? Yo no sé cómo es ahora, lo confieso, porque no estoy conectada con el movimiento feminista de las jóvenes, pero ustedes que son jóvenes me lo podrán comentar luego, porque no sé cómo es las agendas a nivel regional, a nivel de la región. Pero en ese periodo, estoy hablando de los 90, 20 años atrás o 15 años atrás, habían agendas globalizadas, es decir, había más o menos un acompasamiento de qué era lo que las feministas en distintos países, sobre todo de América del Sur, estaban proponiendo, ¿no? Y además proponiendo, como he puesto ahí en la lámina, con visiones propias, porque lo que hay es un perfilamiento constante, al principio no demasiado visible, pero sí al fin y al cabo persistente en el tiempo, de diferenciarse de los partidos sin renegar de los partidos, pero diferenciarse de los partidos y apelar a los partidos para buscar alianzas, para conseguir a nivel de políticas aquello que se esperaba que se lograra, ¿no es cierto?, para las mujeres. O sea, las políticas públicas de todas maneras estaban en el horizonte del movimiento. Y como he puesto ahí, también hay algo que es importantísimo, en mi opinión, que es ir poco a poco desmontando estas fronteras entre lo público y lo privado, ¿no? También a finales del siglo pasado, comienzos de este siglo, aquello que se consideraba parte de lo privado deja de ser lo privado, es decir, lo doméstico, por ejemplo, para convertirse en un objeto de políticas. Como lo vamos a ver en otra de las sesiones que me toca a mí de este curso, eso evidentemente está expresado en lo que es violencia contra la mujer, evidentemente está expresado en violación sexual al interior de las familias y es una especie de reflejos altos o reflectores altos que se colocan en la unidad doméstica y en la familia para ir desmontando cierto tipo de visiones idealizadas de aquello que se considera más o menos intangible, ¿no? Eso es también, creo yo, una especie como de escenario donde la política pública para las mujeres, a favor de las mujeres, se coloca. La siguiente, por favor. Como resultado, tenemos
y eso está puesto está detallado en el artículo de Virginia Guzmán y de Sonia Montaño, tenemos entonces una agenda que puede ser compartida por distintos tipos de organizaciones a nivel regional, donde los procesos son procesos políticos, son procesos en simultáneo, tanto económicos como culturales, que apuntan a una mejor posición de las mujeres. Y como dicen Montaño y Guzmán, con 3 niveles, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con la dimensión económica, para la distribución de los recursos, una dimensión que alude a aquellos cambios culturales que son urgentes y necesarios, sobre cuál es el nivel de reconocimiento del papel de las mujeres, y una tercera dimensión que está vinculada a la representación, es decir, representación política propia de las mujeres, ¿no? Y estos procesos entonces están articulados y tienen este impacto en esas dimensiones, que de alguna manera se expresan en lo que nosotras ya sabemos que tienen como eje las movilizaciones feministas. No violencia, participación política paritaria, la salud sexual y reproductiva, la despenalización del aborto, defensa de la tierra, del territorio, ¿no? Y además hay una cosa muy interesante que me gustaría recibir de ustedes sus comentarios, porque ha sido hasta hace poco con una colega de mi generación un punto de debate que me pareció muy interesante. Es decir, las feministas del siglo pasado, entre comillas, hemos estado apelando siempre al Estado y casi como que la estrategia ha sido una estrategia de cabildeo, es decir, cómo vamos incidiendo con distintos actores para conseguir programas o legislación para nosotras. Y cómo ahora, bueno, no es solamente porque esté yo aludiendo a lo que ha sido la movilización de los jóvenes en Chile desde el año pasado, o en Perú, o en Guatemala, como ha pasado hace también pocas semanas, pero cómo ahora los jóvenes o las jóvenes tienen más la toma de la calle, la movilización, ¿no? Antes que la incidencia o junto con la incidencia. Eso yo les confieso, no lo tengo muy claro y me gustaría que pudiéramos conversar al respecto, porque me da la impresión que puede ser algo así como un tránsito, ¿no? Del cabildeo a la calle y de la calle nuevamente al cabildeo, porque con la calle te fortaleciste y de luego incides. No sé. Pero de todas maneras, creo yo, el Estado sigue siendo un interlocutor muy importante, ¿no? Bueno, esa era una parte que tiene que ver con Movimiento Mujeres, que estaba puesto en el programa con ustedes, y agendas. Y antes de pasar al siguiente punto, me gustaría, por favor, recibir de parte de ustedes sus comentarios. Voy a dejar de compartir un segundo para poder ver mejor el chat. No sé si alguna quiere tomar la palabra sobre lo que acaba de plantear Maruja. Buenas tardes. Después yo. Oh. Bueno. Si te presentas y nos dices de dónde eres, porque Maruja no sabe de dónde son todas. Porfa. Claro. Buenas tardes, Maruja y con todas. Mi nombre es Katy Machoa, yo soy del Ecuador y quería justamente comentar esta última pregunta que nos ha planteado Maruja respecto a, digamos, las estrategias un poco, si son como diferenciadas entre las mujeres del movimiento feminista, jóvenes y... no,
y de la anterior bueno, y no y tan viejas, digámoslo jóvenes, así, dilo ¿no? nomás, dilo Y, nomás, sin problema. y no tan jóvenes, Y no las soy viejo. viejas. Y las no tan jóvenes, ¿no? Que ya hicieron como su trayectoria anterior. Bueno, yo lo que he visto, digamos, acá en el Ecuador, las mujeres indígenas no nos posicionamos como feministas como tal, ¿no? Hacemos nuestras luchas que están más ligadas al tema de tierra y territorios, pero por supuesto que tenemos una cercanía con las mujeres feministas y yo he visto distanciamientos entre justo las mujeres más jóvenes y, digamos las que ya dejaron una trayectoria ahí. Y creo que hay puntos de encuentro, pero creo que uno de los puntos de desencuentro es justamente la estrategia, porque las mujeres que ya tienen más experiencia, pues se han limitado justamente al cabildeo y nada más. Y hay mucha energía desde la generación de ahora para ser expresado en las calles. Y eso yo lo veo en diferentes espacios de manera muy marcada. Gracias. Adelante, María del Refugio, también Cuca. Hola. A mí me gusta mucho la historia y sí la considero como historia, todo este proceso de la construcción, la institucionalización de la agenda de las mujeres. Y a mí me gusta mucho porque de paso les cuento que Campo, la asociación civil donde yo trabajo, de la que soy parte, pues surgió como feminista en el proceso hacia Beijing. Entonces, y hemos estado bueno, a veces estoy, a veces no estoy, hemos estado participando, Campos se ha estado participando en los informes, que ya ven que son cada 5 años, ¿no? Por ahí tenemos pensado un trabajo de sistematización de la agenda de Beijing, desde aquellas 12 esferas y cómo se han ido algunas fortaleciendo, otras se han ido modificando, otras han hecho conjunto y demás, ¿no? Pero lo interesante es cómo ahora estamos regresando, nosotros recién revisábamos, cómo estamos regresando a retomar cosas que de la esfera de Beijing se dejaron de lado. Y con esto quiero decir que se dejaron de lado muchas acciones sociales y de educación y cambio cultural. Por decir así, en México es totalmente evidente que dejamos de lado algunas cuestiones de educación por considerar que habríamos de enfocarnos, por eso fue por habernos de enfocarnos en los mecanismos para el adelanto de las mujeres, ¿no? Habemos mujeres feministas que desde hace 5 años comenzamos a reconocer que el movimiento feminista se enfocaba mucho en una especie de interlocución con los gobiernos, con la institucionalización. Entonces, perdíamos de vista muchas de las acciones que como movimiento podríamos hacer, es decir, en una grande exigibilidad, porque así nació, así dio origen, así se colocó públicamente la agenda. La primera acción después de Beijing, inmediatamente después de regresar de Beijing, no sé si les pasó en sus países, pero en México surgieron las ONGs de mujeres, ¿no? Entonces decimos que la institucionalización de la agenda de las mujeres no inició en el gobierno, pero sí inició en una formalidad que eran ONGs. Y esas ONGs tenían financiamientos de las agencias de cooperación, pero eran como financiamientos semilla, que luego esos financiamientos se vieron fortaleciendo con el gobierno. En México, a la par que surgieron los mecanismos para el adelanto de las mujeres, surgió el Fondo para Apoyo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Y a 20 años, 20 y tantos años, hemos reconocido que no hubo un margen
muy ciudadano, netamente ciudadano, porque están muy mezclados los fondos públicos con las organizaciones y el movimiento. Y hemos hecho estos intentos que yo creo que son como naturales y son los grandes esfuerzos de que haya feministas, mujeres feministas dentro de las diferentes órdenes de gobierno, dentro de los diferentes poderes, y mucho del movimiento de mujeres hemos descansado o intentado descansar en ellas y en las instituciones el avance de las mujeres, ¿no? Al menos en México, con esta ascendencia tan fuerte, alza tan fuerte de los feminicidios, del embarazo de niñas, pues hemos reconocido todo lo que se dejó de hacer. Y ya para cerrar, solamente decir que no tomaron peso dos esferas en México de la agenda. Una fue la de la niña, no sé si recuerdan que había una esfera de la niña en Beijing, y esa esfera no tomó peso. Nos fuimos como muy accionando como de adultas, pues, ¿no? Y dejamos la niña al sistema de educación y al sistema de salud precario los dos, ¿no? Esa es una cuestión. Y la otra que se acabó dividiendo y se acabó separando es la de mujeres rurales y desarrollo sostenible, ¿no? Que en aquel entonces era desarrollo sustentable. Una, en México, está más reconocido el desarrollo de hace 10 años para acá. Nos comenzamos a reconocer las mujeres y las feministas haciendo desarrollo sustentable, ¿no? Y teorizando sobre el desarrollo sustentable. Pero los teóricos y los movimientos de desarrollo sustentable en México eran ecologistas y mayormente de hombres. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Silvia Ribeiro es una de las pocas mujeres reconocidas acá, pero hay un montón, Víctor Toledo, Jaime Morales, Altieri, un montón de hombres que son como los hombres reconocidos en desarrollo sustentable, sostenible. Y ellos en desarrollo sostenible no reconocían a las mujeres dentro de todo ese proceso. Y eso nos llevó, tampoco las mujeres, digamos que se quedó en un punto ciego, ¿no? Nada más identificar también para el aprendizaje de la agenda. Entonces, cuando queremos hacer políticas públicas y mecanismos y los basamos en cómo va la tendencia en las instituciones, pues olvidamos otras cosas, ¿no? Impresionante haber olvidado la esfera de la niña y la esfera que tiene que ver con los territorios y el desarrollo sustentable, ¿no? Cuando lo quisimos retomar fue muy difícil. Fue muy difícil. Actualmente ya está incorporado de la niña y el de desarrollo sustentable sigue siendo muy complicado, ¿no? Nada más. Gracias María del Refugio. Efectivamente lo de la niña está ahora muy presente quizás por el tema del embarazo forzado y esas cosas que se están discutiendo, ¿no? El abuso sexual. Perdón, nosotros reconocemos que esto tiene que ver también con haberlo abandonado por tantos años. En México sí es por eso. Importante. No sé si Maruja quieres reaccionar a esto y después seguimos recogiendo algunas preguntas. Yo, lo que pasa es que las dos intervenciones han sido tan potentes como para que yo me mande de largo a hablar. No sé si, claro, porque es cierto lo que está diciendo la colega del Ecuador. Yo tengo un grupo estoy en un grupo de mujeres que se llama Mujeres por la Democracia, que no somos ONG, somos un grupo que comenzamos a activar a fines de los años 90, o sea, hace 20 años o algo así, para resistir lo que ya era Vox Populi, que era la dictadura, una dictadura en realidad, de Alberto Fujimori, ¿no? Y comenzamos a salir a la calle, a juntar firmas,
y claro, teníamos unas largas y grandes banderolas que 20 años atrás podíamos cargarla con toda facilidad y podíamos salir a las marchas y nos vestíamos de negro y teníamos hasta un ataúd de madera que cargábamos en las calles. Hicimos una enorme cantidad de manifestaciones como mujeres. Habían feministas y no feministas, no necesariamente, pero era un movimiento cívico de mujeres, para decirlo de alguna forma. 20 años después, tenemos, te juro, Katy, del Ecuador, que tenemos nuestra banderola. Vamos de vez en cuando cambiándole un poco, la tenemos con las letras, no sé si banderola se entiende, ¿no es cierto? Y qué sé yo, o sea, pero ya no podemos, las que estamos, marchar y caminar 30 cuadras. Entonces, claro, la idea, y casi es una broma, decir, bueno, vamos a salir a la marcha tal, y es quién carga la banderola, ¿no? O por cuántas cuadras se carga la banderola, ¿no? Porque aunque no lo crean las colegas, y acá también lo hacemos como broma en el Perú, sí fuimos jóvenes y sí fuimos movilizadas. Y en efecto, el cabildeo ahora parece de las viejas, ¿no? Pero porque casi yo en lo personal a las marchas de la semana pasada de los jóvenes no salí, me hubiera encantado, pero también reconozco mis propios límites personales, para decir de alguna forma. No estoy pidiendo, como comprenderán, conmiseración respecto a eso, pero creo que hay momentos, y es cierto que el momento de los 90, el momento de las conferencias internacionales, fue un momento de cabildeo. Y también es cierto que el momento de los 90 nos enfrentaba a estados, por lo menos en la región, en los cuales uno podía influir de distintas maneras, ¿no? Yo creo que ahora estamos en el reino del neoliberalismo, estamos en el reino del sentido común acerca de lo inevitable del mercado y lo oneroso que pueden ser políticas sociales redistributivas. En fin, hay todo un conjunto de situaciones que hace que la calle sea ahora el escenario, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, la que está planteando Cuca, y yo quisiera detenerme solamente en el tema de las niñas, porque en mi opinión personal, y eso también he conversado con algunas colegas acá en el país, el tema de las niñas no puede desligarse del tema de algo que es clave en el movimiento y que debería haber sido objeto de políticas, que es el asunto del control del cuerpo y la sexualidad. Es decir, no hay forma de evadir que las niñas ahora son objeto de violación sexual por sus padres, por sus parientes, por sus vecinos, y además son obligadas a llevar a cabo un embarazo a los 12 años, a los 11 años, y toda su vida está frustrada y condicionada por esta violación y por esta obligación de llevar al final el embarazo. Y entonces es más allá que el tema educativo y las niñas, en mi opinión personal, es la forma como y eso yo lo siento a nivel individual como una pérdida, no haber podido incidir con mayor fortaleza en el asunto del control del cuerpo. A mí me parece que eso es un eje elemental de casi como que de sobrevivencia, que en el caso de las niñas, no solamente de las mujeres y las mujeres jóvenes, pero en el caso de las niñas, es evidente que tu vida de niña violada a los 11 años por un familiar o por tu padre o por tu padrastro y obligada a terminar en el embarazo y tener un niño a esa edad, eso destruye tu vida, destruye tus alternativas, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, ahí ha habido un descuido, pero no tanto por el lado, pensaría yo, por el lado de la educación, sino le daría la vuelta y lo pensaría más
por el lado de lo que ha sido derechos sexuales de las mujeres y derechos reproductivos de mujeres y de niñas, ¿no? No sé si hay más comentarios sobre esto. Tú mencionabas el tema del problema, ¿no? De la identificación de las causas, que o sea, sé que me estoy saliendo un poco, pero esta idea de, no hemos hablado mucho de la CEDAW en el curso, quizás haya mencionado muy rápidamente, pero este concepto también de discriminación como un concepto, no sé, que no sé si es, no convence a todas las feministas, por ejemplo, creo yo, ¿no? Y el otro ¿Cuál? día, el concepto de discriminación, ¿no? La discriminación contra las mujeres, la desigualdad, es decir, cómo caracterizar el problema también termina siendo un debate para el desarrollo de las políticas muchas veces también, ¿no? Conversaba con él sobre la política de igualdad de Perú y cómo esa política de igualdad se enmarca en la discriminación y otras personas consideraban que debía ser en la desigualdad producto del patriarcado, ¿no? O sea, cómo también hemos elegido ciertos lenguajes, ciertas formas influidas por ciertos espacios internacionales, etcétera, ¿no? De acuerdo, yo creo que en efecto, así como hay esta broma que yo he hecho a propósito del comentario de Katy Betancourt, también puedo imaginar que, y lo que es lo más desafiante y lo más hermoso, que es el surgimiento y la apropiación de un conjunto de nuevos conceptos y referentes conceptuales y teóricos para el feminismo, ¿no? O sea, a mí me parece que hace 30 años atrás, interseccionalidad, por ejemplo, no era un concepto que ahora es súper valioso para poder hacer un análisis con un poco más de rigor de lo que es la situación de las mujeres, ¿no? Eh, por ponerlo de alguna manera. Hay un comentario en el chat que no sé, eh, eh, Andrea Chávez. A ver, Andrea, Andrea. ¿podrías decirlo, por favor, compartirlo con nosotras? Creo que... Ah, sí, acá está Andrea. ¿O no tienes este micrófono? Sí, hola. ¿Aló? Adelante. Sí, hola. Bueno, muchas gracias por el espacio y realmente por las reflexiones que hay. De lo poco que sabía o entendía, creo que existe una diferencia entre un feminismo de repente institucional y el de las calles, porque se exige ahora de repente la deconstrucción o la destrucción de los espacios institucionales para volver a plantearlo con nuevas medidas, con nuevos pensamientos. Quizás creo que antes, como habían con pocas figuras feministas o mujeres que buscaban entrar a cargos de representación, era más difícil mantener estos discursos quizás un poco más radicales y se creía también que por medio de la institución se podían generar cambios. Pero al ver que, por ejemplo, a pesar de que existe el voto y a pesar de que hay mujeres en cargos de representación, no hay verdadera justicia para desaparecidas o muertas por feminicidios, ¿no? Entonces creo que el feminismo actual quizás le exige también al Estado, pero más que eso trata de destruirlo para reconstruirlo bajo nuevos pactos sociales. Y tengo ¿puedo hacerte una pregunta? Yo no sé un poco cómo es la dinámica, pero ¿puedo hacer una pregunta, Andrea? ¿Gaby? Sí, claro. ¿Cómo sería la estrategia para destruir y reconstruir el Estado? Yo creo que primero es generar una conciencia de la destrucción del Estado, como las pautas en las cuales se ha acentuado, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar que el Estado nunca se construyó con una mirada de mujeres, o mujeres indígenas, mujeres pobres, y tomando en cuenta solo los intereses de un cierto sector o un grupo de alfabetos, heterosexuales, no sé, hombres, de mayoría de edad, dejan muchas perspectivas que ahora están aflorando, ¿no? Creo que lo que se busca es que dentro de lo
de los espacios actuales, dar voces a grupos que han sido dejados de lado u oprimidos. Y por eso mismo creo que la estrategia es concientizar sobre todo ello, no solamente desde una lectura académica, sino también haciendo conversatorios con mujeres que han significado bastante en una lucha que quizás no era feminismo o se sigue sin llamarse feminismo. Y luego, bueno, iniciar procesos un poco más de, no sé, de medidas dentro de lo institucional. No sé si es que es una buena comparación, pero por ejemplo, en la crisis peruana hay sectores que dicen que es necesaria una nueva constitución, pero que no es necesaria simplemente una reforma, sino una evaluación completa del documento, ¿no? Entonces, por ese lado creo que también la perspectiva que quizás tenemos feministas de esta ola, por decirlo así, es también impulsar o apoyar la idea de una nueva constitución pero no solamente en reforma, sino un cambio completo de los paradigmas, de los principios y también de las palabras que se utilizan. Bueno, las palabras son súper importantes. O sea, yo tengo hay que tener siempre mucho cuidado con la semántica, ¿no es cierto? Mayra, Mayra, sí. y Reina habían pedido la palabra. Sí, ¿se me escucha? No sé si se me escucha. Sí, Está adelante. perfecto, sí. Ya. Bueno, yo lo que quería aportar era algo chiquito respecto a lo que dijo la compañera anterior, y es que sí, creo que el movimiento actual, o bueno, al menos entre lo que he podido observar yo desde mi poca experiencia, es que ya, o sea, si bien se busca incidir en el Estado y continuar reclamándole al Estado, también hay otra parte en la que es, se busca más fortalecer el movimiento de mujeres comunitario, o sea, el trabajo comunitario, los vínculos comunitarios, porque como que llega un punto en el que nos cansamos de tanto pedirle al Estado y el Estado nunca nos da lo que necesitamos. Entonces, de alguna manera es como, ok, si el Estado no nos va a dar lo que necesitamos o lo que nos tiene que dar, que son nuestros derechos o la protección ante la violencia, sobre todo para las niñas, o por ejemplo en el caso del derecho a decidir, entonces de alguna manera el fortalecimiento de los vínculos comunitarios entre mujeres hace que podamos de alguna manera de repente difundir información, compartirla, apoyarnos entre nosotras, digamos de alguna manera sacar lo que necesitamos y tomarlo nosotras mismas, ¿no? Hacerlo nosotras mismas como movimiento de mujeres. Y ya no tanto esperar que el Estado nos dé algo que llevamos décadas pidiendo que nos dé y que aún no nos da y que probablemente no nos vaya a dar ni en 10 o 20 años, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se trata de fortalecer, me parece a mí últimamente, es ese trabajo y ese vínculo comunitario entre las mujeres que viene desde hace mucho tiempo, pero que se había dejado un poco de lado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo mucho a mi abuela ha sido dirigente de un comedor, entonces muchas de las cosas que se hicieron en el lugar donde yo crecí, se hicieron gracias a los movimientos de mujeres, ¿no? O sea, no se esperó al alcalde ni al presidente que vayan a hacer las pizzas o las veredas, sino que se hizo entre las mujeres mismas, ¿no? O sea, fue el trabajo comunitario de las mujeres lo que sacó adelante el barrio, ¿no? Como decimos acá. Entonces, creo que eso es lo que se está volviendo a retomar. Eso nada más quería decir. Hola, ¿Reina? hola. Sí, ¿qué tal? Soy Reina, también soy de Perú. Y no me voy a extender mucho en lo que han dicho nuestras compañeras, las dos últimas intervenciones, estoy de acuerdo. Quiero, además de manifestar que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, quería aportar además que efectivamente creo que el movimiento ahora viene más de las calles. Yo estuve en las marchas toda la semana pasada y era increíble la cantidad de grupos, colectivos feministas que estaban también organizados, todas organizadas, todas muy jóvenes. Creo que la fuerza joven es una fuerza bastante potente, es una fuerza que se está dejando sentir bastante y que se va a dejar sentir. Y yo siento, yo tengo 36 años, por ejemplo, entonces en mi época universitaria nosotros habíamos recién salido de esa dictadura de Fujimori y entrábamos, fueron como unos años así como de letargo y que
efectivamente perdimos una oportunidad para hacer cambios reales, ¿no? En política, en políticas públicas. Creo que en mis años de universidad, por ejemplo, empezamos a vivir, habíamos salido de Fujimori y empezaba Toledo, entonces venía como una prosperidad económica que de alguna forma nos puso como una venda a los ojos y nos quedamos en una situación de letargo, pudiendo haber podido hacer cambios reales y no lo hicimos, ¿no? Pero estas nuevas generaciones creo que están, efectivamente, como dice Mayra, han vuelto a hacer trabajo, a hacer lucha desde la calle, y creo que lo que se espera es generar cambios desde la sociedad civil y no desde los políticos, tomando en cuenta además que nuestra sociedad, que nuestros políticos además mantienen una representación bastante conservadora, ¿no? O sea, nosotros tenemos, creo que una de las leyes más restrictivas con relación al aborto, que es permitido únicamente en el aborto terapéutico. Creo que en América Latina somos de los menos de los países que solamente permite el terapéutico, y los protocolos no se aplican. Entonces, en muchos casos ni siquiera el aborto terapéutico se aplica, ¿no? A niñas de 10, 11, 12 años que siguen dando a luz cuando tienen total derecho de tener un aborto terapéutico, ¿no? Y lo otro que quería comentar es un poco lo que había dicho Andrea sobre esta deconstrucción, ¿no? Que pareciera una reconstrucción como radical, pero también se habla de una deconstrucción como un proceso, ¿no? Que efectivamente no es una deconstrucción cuyos resultados lo vamos a ver de manera inmediata, sino que al ser un proceso va a tomar un tiempo y se espera que los cambios lleguen con estas generaciones nuevas, ¿no? Si bien es cierto, la agenda en cuidado de niñas ha sido por demás dejada de lado por muchos años en el país, y creo que es un defecto de varios de nuestros países en Latinoamérica, creo que la fuerza de los jóvenes ahora, lo que ahora lo está llamando la generación del Bicentenario, está dejando claro que no es una generación indiferente a estos temas que quedaron olvidados en la agenda, ¿no? Entonces, creo que sí, es una fuerza que viene con una propuesta de deconstrucción. Creo que en su mayoría es una deconstrucción gradual, en la que efectivamente las reformas y las nuevas políticas públicas que se esperan aprobar tienen que tener un enfoque de género. Desde la última reforma que se ha anunciado en el sistema policial, se exige a los colectivos feministas, la sociedad civil, las feministas que no pertenecemos a colectivos así de manera activa, también exigimos que las reformas se den con un enfoque de género, ¿no? Y que es una lucha constante, sí, es una lucha constante en una sociedad muy conservadora y en políticos que también son conservadores. Hay políticos en nuestro Congreso que forman parte de iglesias, ¿no? Que formaron sus partidos políticos. Eso lo hace un poco más duro incluso esta lucha, ¿no? Pero creo que ha quedado, al menos en Perú, demostrado que desde la fuerza civil, desde la sociedad civil, se pueden exigir cosas, y creo que ese va a ser el camino de ahora en adelante. Gracias. ¿Alguna intervención más? Ya volví, disculpen. Felizmente pensé que se iba a perder la conexión mientras yo me quedé sin internet. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, pasaríamos con tus comentarios y la segunda parte. A mí me parece súper importante lo que han dicho las colegas, pero me asalta una duda. A propósito de un comentario de Mayra. No para armar en este momento un debate, pero sí lo dejo planteado como una duda, porque yo estoy de acuerdo en que la fuerza de las jóvenes, porque les recuerdo que yo también fui joven, ¿ok? Entonces, sí, esa es una fortaleza, y es una fortaleza que se expresa en la movilización social, ¿correcto? Pero al mismo tiempo, yo soy una convencida que hay algunas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas que se resuelven desde el Estado.
Y voy a regresar a algo a propósito de lo que comentaba Refugio, y es, ¿qué hacemos con la niña que sale embarazada? O sea, si vamos a solucionarlo comunitariamente, eso supone que tenemos que llevarlo donde una señora que le realice un aborto. Yo creo que es obligación del Estado que esa niña que ha salido embarazada, porque una niña que sale embarazada es una niña violada, no es una niña que ha tenido relaciones sexuales, sino que hay una violación de por medio, tenga, por un lado, castigo el violador y por otro lado, ella acceso a un aborto seguro. Y ese aborto seguro lo tiene que dar el Estado. Y lo tiene que dar el Estado en un establecimiento público con todas las garantías. Yo sí le exigiría al Estado una legislación que se cumpla y unos procedimientos y protocolos, a propósito de lo que estaba mencionando la colega antes, que en efecto sean aplicados. Porque de otra manera, si pensamos en una solución comunitaria solamente, me parece importante el ejemplo que tú has puesto de los comedores, porque ha sido autogestionario, en efecto, muchas veces el tema de la sobrevivencia de las familias. En algunos casos, yo creo que el Estado tiene que cumplir su obligación. Y el caso de la salud y de la salud sexual y el caso de las niñas, a mí me parece clave. Lo dejo ahí como para comentarlo más adelante, o a menos que Mayra quiera responder, u otra. Cuca, ¿querías responder? ¿Estás levantando tu dedito? Sí, Ah, sí. Bueno, y más se ha colgado. entiendo estas, ¿ya me escuchan? Sí. Ahora ¿Me sí, escuchan? ahora sí. Sí, gracias. Entiendo que tenemos, que son muchos feminismos, ¿no? Eso es lo primero que tendríamos que reconocer todas. Y la otra cuestión es que a mí me está quedando más claro en estas clases que tenemos, es este sistema tributario, ¿no? Que tenemos, en la que todo está grabado con impuestos y el costo de la vida económico y monetario, pues a final de cuentas está grabado por el Estado, pues, ¿no? Grabado me refiero a que le pone impuestos. Entonces, lo que sí vemos es esta distribución de nuestros impuestos en la que, pues ya lo hemos platicado, ¿no? Que son ciegos al género y demás. Entonces, sí hay como una cuestión de exigirle al Estado. Creo que no hemos sido suficientemente fuertes para exigirle en términos de financieros, de pesos y centavos, ¿no? Yo creo que eso también nos hace falta. Dejamos como bastante sueltas estas cuestiones de la exigibilidad para que haya servicios para las mujeres y las niñas. Y es muy recién, al menos yo lo he visto muy recién, no sé ustedes, pero todo este sistema de monitoreo de los presupuestos públicos, pues, ¿no? También es parte del déficit, del adelanto. Haber hecho exigibilidad, a veces hasta solicitud al Estado, y ni siquiera llegaba exigibilidad, pero sin este componente que es que, bueno, el Estado nos cobra impuestos, nos pone el costo de la vida y aparte, pues no, a la hora de aplicar los impuestos, estoy repitiendo, no prioriza la atención a las mujeres, pues, ¿no? Bueno. Sí. Solo un último comentario que me hacía pensar en esto de los presupuestos. Si pensamos que en Perú las marchas Ni Una Menos han sido un elemento clave para el incremento del presupuesto en temas de violencia, también podríamos tratar de pensar que, claro, el cabildeo de los años 90 permitió el establecimiento de los mecanismos, ¿no? Pero llegado un momento de estancamiento, si queremos, fue un poco la calle quien logró que esta asignación presupuestaria cambie, ¿no? Lo dices a propósito del último aumento, del aumento del año pasado y del año pasado en el presupuesto público.
Sí, en todo el tema de violencia de género, sí. Sí. Bueno, pasemos a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con los mecanismos llamados en la jerga los MAM, mecanismos para adelanto de las mujeres. ¿Lo podrías poner, porfis, Gaby? Sí, lo estoy poniendo justo ahorita. No sé si ustedes han tenido tiempo para revisar el documento que les colgaron en la, ¿cómo se llama? Classroom, ¿se llama? En la Sí, nube. Classroom. Classroom. Es un Bueno, drive en realidad, pero el contexto es Classroom. bueno. Este es un documento interesante, está un poco desfasado porque son 4 años que fue publicado por ONU Mujeres, pero me parece que tiene si ustedes tienen tiempo de revisarlo, se darán cuenta que tiene una panorámica interesante sobre todo con una mirada regional. Yo no sé, pero tengo este defecto, ¿será? Decirlo, que yo creo que siempre nosotras como feministas involucradas en temas de incidencia, como la economía en este caso, pasa la siguiente lámina, por favor, tenemos que tener una mirada que sea capaz de ser integral y mirar la región para evitar estar siempre mirándonos a nosotras mismas, ¿no? Hay, como ustedes saben, a partir de la década de 1990, comenzaron a formarse los ministerios, las oficinas, los institutos para la mujer, como quiera que se llamen, consejerías, etc. Eso, de alguna manera, era generalizado en América Latina, pero también ha sido generalizado el balance, porque han sido instancias que tienen poco dinero y que tienen poco poder. ¿A qué me refiero con poco poder? No es solamente un tema de si están o no están bajo un ministerio, si son una dirección o si son un ministerio, sino que de una u otra forma, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia trabajando como consultora, el peso de un MAM, de un mecanismo para las mujeres, frente a otros sectores, no es tal independientemente de que pueda ser un ministerio. Me explico. Es como que las mujeres somos la última rueda del coche y la instancia que nos representa sigue siendo la última rueda del coche. O sea, el Ministerio de Agricultura no nos mira demasiado bien si estamos, a pesar de que seamos un ministerio y tengamos el mismo nivel, o el Ministerio de Transporte no nos hace mucho caso cuando uno quiere hablar acerca de seguridad para las mujeres en el transporte. Es decir, hay como un signo de menos al costado de estos MAM. Y el tema de los recursos me parece también importante, no sé cómo será en los países donde ustedes viven, pero lo que yo he visto, no solo en el Perú, pero lo he visto en Bolivia, lo he visto en Centroamérica sobre todo, es que hay una gran dependencia de la cooperación internacional en agencias de cooperación bilaterales, ¿no? Donde es la cooperación bilateral finalmente la que termina aportando para el funcionamiento de estos mecanismos. Y lo que puedan realizar, no voy a decir los nombres de los 2 países en Centroamérica con los que yo he trabajado, pero lo que pueden realizar como organizaciones, a veces las coloca en una dinámica de ONG, o sea, de pequeños proyectos. Mi idea no es que esté mal tener un pequeño proyecto en un MAM, en un mecanismo, siempre y cuando este pequeño proyecto, entre comillas, sea un proyecto piloto, ¿no? Que permita proyectar, como su nombre le indica, validarlo y proyectarlo para una política pública. Pero no, se queda en un proyecto pequeño y entonces a veces uno dice, bueno, pero esto lo podría estar haciendo una ONG y no necesariamente una instancia pública, ¿no? El otro punto tiene que ver con la transversalización. Miren, que es algo, me voy a acordar de comentárselos antes de terminar esta sesión, pero
si tenemos para políticas públicas para las mujeres una instancia clave que es el mecanismo, llámese ministerio o lo que sea, el instrumento que va con esta instancia es aquello de lo cual ustedes deben haber escuchado hablar, que es el famoso mainstreaming o transversalización del enfoque de género. Esa transversalización, que es parte del mandato de todos los mecanismos, es resistido por la mayor parte de los sectores, ¿no? Porque ahí, como hablábamos el lunes pasado, hay una lógica sectorial, a pesar de esta nueva arquitectura de la política pública, como comentaba el PNUD, en que la coordinación intersectorial no es tan fluida como uno pensaría que debería ser, ¿no? Y por último, algo que tiene también en contra, para decirlo así, estos mecanismos es poca fluidez con el movimiento de mujeres. Según quien esté a la cabeza del mecanismo, la fluidez es mayor o peor, el enfrentamiento es mayor o peor. Ustedes me lo van a decir ahora que conversemos sobre sus propias experiencias. La siguiente, por favor. Gaby. Ahora, este nivel jerárquico, yo no sé si está actualizado. Si ustedes se fijan, el alto es el mayoritario, que son los ministerios, ¿no? Brasil, Chile, Costa Rica, no sé. Hay como Perú, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, que son ministerios de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de entidad que rinde cuentas, ¿no? Como bajo, está Argentina, pero yo creo que con el cambio de régimen de Macri a Fernández, en Argentina el ministerio, lo que era una consejería de la mujer, ahora es ministerio. Yo no sé, Gaby, si tú vas a comentar al respecto, ¿no? Pero me parece importante mencionarlo porque hay como desplazamientos de mayor a menor y de menor a mayor también, ¿no? Pero como ustedes pueden darse cuenta, con este cuadro, la mayoría a nivel regional de los mecanismos tienen, la siguiente, por favor, tienen un nivel de jerárquico de ministerio, ¿no? También en el caso de Chile, también esto se modificó, ¿no? Porque antes no era más que el servicio de la mujer y luego tuvo el rango ministerial, ¿no? Es curioso, por ejemplo, eso lo sabe Kat Betancourt, ¿no? Katy, porque Ecuador antes era un ministerio y luego bajó a formar parte de una especie de consejería de la mujer. Es decir, ha habido, también eso pasó en Colombia y en Bolivia, ¿no? Que ha habido rebajas, entre comillas, rebajas del rango jerárquico de estos mecanismos, ¿no? ¿Qué tenemos para imaginar el mecanismo como un emisor de políticas públicas? Primero tenemos que mirar los recursos, y ahí me parece importante mirar cuáles son los presupuestos que están asignados al mecanismo. Porque el mecanismo puede existir, pero con presupuestos insuficientes el mecanismo puede ser ineficiente, ¿correcto? Es decir, además, como ya les comenté hace un ratito, pueden depender de la cooperación internacional o pueden depender también, son muy sensibles a los cambios en la política económica. Yo les comparto una frase fantástica que escuché a una feminista mexicana, creo, del Instituto de la Mujer, hace unos años en una conferencia a propósito de los recursos, porque ella dijo que ya estaba cansada. Dijo, la frase es, a mí que no me vengan con discursos, sino vienen con recursos. Y a mí me parece clave esa idea, porque a veces uno escucha a autoridades públicas hablar acerca de la importancia de la participación femenina, de las mujeres, bla, 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 y vienen con unos recursos insuficientes o inexistentes, y entonces hay
una especie de desfase entre el discurso y el recurso, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a recursos humanos, también parecería que hay una especie de, ¿cómo llamarlo? Consenso en que los recursos humanos son recursos, son grupos, equipos técnicos pequeños, no necesariamente con un salario adecuado, con rotación de personal, además también, ¿no? Entonces, también ahí a nivel de recursos humanos tenemos un déficit. Y los recursos de información. Una cuestión que en mi opinión es importante es cuánta es la cantidad o de qué calidad es la estadística que podemos tener. Y yo creo que la información estadística es clave para convencer. No, a ver, me explico. Una parte de la ironía con que muchas veces los alegatos de las feministas pueden ser escuchados es pensar que no tenemos la razón y que hablamos con el corazón. Y uno tiene que hablar con el corazón, pero también ha hablado de la estadística. Entonces, una cosa es decir, la violencia sexual contra las niñas es un problema que expresa el patriarcado, y otra cosa es decir, en el año 900 niñas menores de 14 años han sido madres producto de violación. Es decir, la información, el dato duro, no sé cuántas de ustedes son economistas, pero el dato duro, la información confiable, la estadística, es un elemento importantísimo para la argumentación. Porque parece mentira, pero todavía hay que tratar de convencer al funcionario público de turno acerca de la justicia de los reclamos. Y muchas veces, insisto, no es suficiente solo hablar del patriarcado. Es necesario hablar del patriarcado y acompañar la argumentación con esta información estadística. Si esa información estadística, por ejemplo, no estuviera disponible, nosotras, y ustedes lo han trabajado ya a lo largo de las semanas anteriores, no podríamos argumentar sobre temas de la economía del cuidado, porque la economía del cuidado se basa también en información estadística sobre el trabajo remunerado, no remunerado de las mujeres y las horas que se consumen en ese trabajo no remunerado, ¿no? La siguiente, por favor. Respecto a los recursos, respecto a lo que son los enfoques, hay como casi como un sentido común, que es parte o fue parte también de una discusión o un debate interesante en los años 90, es ¿tenemos o no tenemos, o esperamos o no esperamos un Estado feminista? Es decir, ¿cuánto se puede esperar si se apela al Estado, en este caso al Ministerio de la Mujer, para llamarlo de alguna manera, y cuánto no se puede esperar, ¿no? Y cuánto se desafía o no se desafían patrones de desigualdad de género desde la instancia pública, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque si hablamos en efecto de desigualdad y de patrones de desigualdad, tenemos que hablar de poder y de conflicto, porque hasta donde yo sé, a menos que me demuestren otra cosa, cuando se habla de poder, se habla de conflicto. Y como el poder está desigualmente distribuido entre hombres y mujeres, tenemos que seguir hablando del conflicto, que se expresa de una multitud de maneras, ¿no? Y esto conceptualmente nos trae un problema para dialogar con el Estado, porque el Estado o el ministerio o la consejería no te va a responder como tú quisieras que te responda, porque hay N cantidad de actores, tanto políticos como fácticos, que van a estar, o políticas, pero institucionalizados, pero fácticos, que van a estar incidiendo también en cuál es la visión, ¿no?
El otro enfoque que le comentaba la lámina anterior es el enfoque del mainstreaming, ¿no? Que es la transversalización del enfoque de género, que suele generalmente darse en lo que se llaman los sectores blandos, educación y salud. Pero que, por supuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas no entra el mainstreaming. No hay forma porque son cerrados, hay como cotos cerrados que tiene que ver con políticas económicas, donde simplemente la idea de penetrar esos cotos cerrados se hace complejo, ¿no? Y el otro enfoque conceptual tiene que ver cómo, y eso también ha sido objeto de debate, que seguramente no sé si ustedes lo han visto en las sesiones anteriores con otras docentes, que tiene que ver con cómo se atiende el tema de la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres pobres, ¿no? Porque para algunas, por ejemplo, para algunas feministas que han estudiado el tema de las transferencias monetarias condicionadas, lo que hacen es, con esto es, no sé cómo le han llamado a las otras docentes a transferencia monetaria condicionada, Gaby, ¿sí? Gaby. Sí, tengo que sacar el mute porque acá hay bulla. Sí, transferencias condicionadas. Hemos hablado del Bueno, problema. Si hablamos ya lo del han trabajado eso, ¿no es cierto? ¿Perdón? Ya lo han abordado eso, ¿no? Muy por arriba, tampoco mucho, pero lo hemos mencionado, sí. Bueno, las transferencias monetarias condicionadas, que en la práctica se han aplicado en casi todos los países de América Latina, que están dirigidas fundamentalmente a las mujeres para que, comillas, cumplan su rol, ¿no? El rol de llevar a los niños a vacunar, llevar a los niños a la escuela, etcétera. Bueno, es muy largo de explicar acá porque no era el tema, yo pensé que ya lo habían trabajado, pero esas políticas económicas de alivio a la pobreza, por ejemplo, a partir de las transferencias económicas condicionadas, transferencias monetarias condicionadas, perdón, parten también de una concepción de cuál es el rol que la mujer debe cumplir dentro de la familia, ¿correcto? Finalmente, en lo que se refiere a los procesos, la siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. En lo que se refiere a los procesos políticos son recursos, enfoques conceptuales y los procesos políticos. Y acá ahí entramos a serios temas de negociación política, ¿no? Donde en efecto lo que uno encuentra es que a veces lo que hay son oídos sordos y lo que encuentra además es que hay como, y eso es para la elaboración de políticas es clave, es de qué manera coordinamos o no coordinamos con otras instancias, cuáles son las formas de trabajar con los operadores de justicia para temas de violencia, por ejemplo, ¿no? Y de qué manera estos procesos no se, comillas, evaporan, para decirlo de alguna forma, cuando llegan a los mandos medios, porque puede ser que un director o una directora de una instancia diga, no, sí, es muy importante ese tema, etcétera, pero al final, cuando baja a otro nivel, se evapora, ¿no? Y la atención al proceso político a mí me parece clave. La siguiente, por favor. En el documento de Montaño y Guzmán, a pesar de que es un paper, un documento de que ya tiene algunos años, 10 años, ellas enfocan 3 tipos de políticas que emanan desde los mecanismos de la mujer. La autonomía física, la autonomía política y la autonomía económica. Yo he desagregado la autonomía económica porque entiendo que en estas sesiones ustedes se están centrando en eso. Pero en fin, hay políticas, están separadas en el documento que ustedes van a poder revisar, si es que no lo han revisado ya, hay por algunos de los países de la región, cuáles son las normas que existen sobre violencia, cuáles son las normas que ya existen de acoso sexual, hay o no hay aborto, la despenalización del aborto, etc. En lo que se refiere a autonomía política,
hay o no hay cuotas para las elecciones, leyes de igualdad de oportunidades, etc. Y lo he puesto así en general, porque la autonomía económica a mí me parece muy interesante. Lo que hay es una mirada, yo creo, para lo que es ingresos, por ejemplo, ¿no? Y patrimonio propio, que me parece importante, como es el acceso de las mujeres a la tierra o al crédito. Hay otras políticas que están destinadas a eliminar brechas de igualdad, brechas entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Otras que están destinadas a reconocer el valor del trabajo doméstico, y en eso tiene mucha importancia las encuestas sobre uso de tiempo, y luego mejorar lo que llaman las autoras la empleabilidad, ¿no? A través de incentivos para la educación superior y para, sobre todo, ir cerrando esta especie de compartimentos estancos de cierto tipo de profesiones solamente para hombres o solamente para mujeres, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan bien, y lo estuve pensando mientras hacía, todavía no, lo estuve pensando mientras hacía esta lámina, estas 4 propuestas de autonomía económica están en la línea de la política económica macro, ¿no? A propósito de un comentario de una de ustedes que decía hay que de construir para volver a construir, bueno, habría que pensar cómo reconstruimos desde la economía la autonomía económica para las mujeres. Porque lo que suele haber como, y ustedes lo verán o lo deben haber visto en sus experiencias en sus países, lo que suele haber es generalmente una especie de gran entusiasmo por pequeños emprendimientos para mujeres, que como vamos a ver en algún momento en otra sesión, estos pequeños emprendimientos para mujeres como alternativa de empleo o de autoempleo, son aquellas que han sufrido mucho más con el COVID, ¿no? Y son las que se han ido rápidamente a la quiebra, ¿no? Pero en todo caso, esas 4 han sido las líneas que se han seguido para autonomía económica de las mujeres. Ahora sí, la siguiente, Gaby. Este es un cuadro que he sacado del texto de Naciones Unidas que ustedes tienen, que me parece impresionante, que es el porcentaje de presupuesto. Gaby, ¿tú tienes ganas de irte o me estás votando? Este de acá, miren los porcentajes del presupuesto nacional y aquello asignado a los mecanismos. Es ridículo, es para llorar. Es que, miren, es que es una cosa que da pena, ¿no? ¿Qué se puede hacer con eso? No tengo idea qué se puede hacer con eso. Pero obviamente, como queda claro ahí, el porcentaje de presupuesto de alguna manera refleja el interés real y la preocupación real de los estados por el tema de las mujeres. No encuentro otra explicación. Y si miramos, ahora sí, la otra lámina. Ahora sí pasamos la otra lámina. Te estamos viendo a ti, pero no la lámina. Eso. La lámina está chiquitita. ¿Cuál? Algo pasa con la pantalla compartida. Te ves tú en la pantalla compartida y donde estaría chiquitito, donde debería estar tú, aparece la lámina, entonces no la podemos leer. Ah, ok. Gracias por avisarme. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Está como al revés. Entonces no pudimos llorar contigo cuando nos hablaste del presupuesto. Ya, qué pena, pero quien está pasando las láminas es Gaby, porque yo soy tecnológicamente ignorante, entonces no.
Ahora sí Gaby, se ve sí. más grande. No, se ven chiquititas. Es como si hubiese invertido la imagen del hablante, se metió en la... ¿Y por qué no nos quitas, Gaby? ¿Por qué no me quitas a mí y a todas y solamente pones la lámina? A ver. Por mi lado sí se ve bien. Se ve la lámina llena, como es. Uy, entonces ya Por estamos el en mío problema. también se ve bien. Se ve bien. Ah, ok. Compañera, lo que se tiene que hacer es hacerle clic a la lámina chiquita y van a intercambiar las pantallas. Gracias. Parece que entonces es un tema del dispositivo de la persona que estaba viendo, de acuerdo. A ver, regrésala y bórrame, sácame a mí. Ya, sí, ya te he sacado por un momento. Entonces ahí podíamos ver los presupuestos de los diferentes países, Está mejor. Sí. que no está Perú lastimosamente, y pues Venezuela tiene el mayor porcentaje y después El Salvador y Guatemala. Bueno, Perú la puse en la lámina siguiente, que es un presupuesto del año 2018. Ok. Es el 0.4%. No estaría mal con relación a los otros países que hemos visto entonces. Bueno, no sé si mal de mucho, Consuelo, de tontos. ¿Ah? Sí, bueno. De lo que se trata con este ejercicio era simplemente de mostrar la poca correlación que existe entre la generación de una instancia pública, por un lado, y por otro lado, la poca sostenibilidad en términos de presupuesto público para que esa instancia para las mujeres pueda ser capaz de cumplir con alguno de los cometidos que se le han encargado, ¿no? Hay un conjunto de leyes, ley de igualdad de oportunidades, ley contra la violencia, etcétera, que no están ahí puestas como una prioridad porque el presupuesto es insuficiente, ¿no? ¿Tienen algún comentario sobre esto que hemos visto? Bueno, yo quiero comentar algo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante. Sí, lo que pasa es que en México, lo iba a decir después, pero me parece que este es el momento de comentarlo. En México está sucediendo algo muy tramposo, que es meter los programas sociales, contabilizarlos dentro de una bolsa que es del adelanto de las mujeres. Obviamente, en el reconocimiento del decil o los deciles de menor ingreso o de acuerdo a la Coneval con estas personas en pobreza multidimensional, pues la mayoría de las pobres, los pobres van a ser las mujeres, ¿no? Entonces ahora están contabilizando los programas sociales como las becas de estudios, los subsidios alimentarios, y subsidios a jefas de familia, todos los subsidios que no son programas sociales, que son subsidios, los están contemplando dentro de la bolsa del adelanto de las mujeres, ¿no? Y ese es un serio problema porque el adelanto de las mujeres es, aparte de eso, muchas otras cosas, pues, ¿no? Y considerar eso, ahorita estaba revisando un documento que incluso no me lo deja descargar, pero en un estudio que hicieron unas colegas, decirles que aquí en México participamos en un Frente Nacional Feminista que estamos iniciando en la revisión de los presupuestos públicos. Apenas estamos formalizando algunos convenios para el acceso a la información, incluso ahí incidiendo en indicadores para la generación de la información.
pero de acuerdo a nuestros cálculos, los del estudio, que no somos un observatorio, es un frente, porque el observatorio tiene otra metodología, hasta ahorita nosotras decimos que el 60% del presupuesto, de por sí sorprendentemente bastante limitado, bastante bajo, pero el 60% es de programas sociales, ¿no? Tramposamente considerado como parte de esta bolsa del adelanto de las mujeres, ¿no? Y ahorita que me toque platicar, les comento ahí otras cosas, ¿no? Sí, yo quería terminar con esto y darle la palabra a, pasar la palabra a Cuca. Ahora que se han unido más colegas a la sesión, ¿hay algunas otras que tienen preparado algún comentario sobre los mecanismos de sus países? ¿No? Bueno, dale, Cuca. Va, gracias. A ver, voy. Listo. Gracias. Bueno, híjole, para mí estas sesiones son muy, muy importantes porque justo queda en el esfuerzo que nosotras hacemos como asociación civil feminista. Si bien somos una asociación que acompañamos procesos de organización local y de empoderamiento, quizás no con tanto orden y con tanta disciplina académica como lo hacen las académicas, porque les reconozco que lo hacen con gran disciplina. Nosotras no tanto, pero siempre estamos revisando las políticas públicas, ¿no? Y participando de las políticas públicas. Estuvimos desde la construcción del primer Instituto Nacional de las Mujeres. Ya saben, así inició con uno nacional, luego en las entidades, luego en las localidades, que ya tú lo explicabas muy bien, ¿no? Desde ahí estuvimos, desde la conformación organigrama, hemos sido parte, y de ahorita me voy a eso también, de los consejos o las consejerías ciudadanas, como estas instancias ciudadanas, que también lo comento, como estas consejerías ciudadanas, que parecieran como donde las feministas y los movimientos de mujeres íbamos a auxiliar al quehacer y al hacer de esas instituciones, también se volvieron unos espacios de mucha confrontación entre las mujeres, porque obviamente la derecha invitaba a las mujeres a ser de la participación representantes en estos consejos ciudadanos, ¿no? Entonces, era como la pista de lo institucional, la pista de lo internacional, la pista del diagnóstico de las mujeres. Eran como todas esas pistas bastante complejas. Y decir que nosotras reconocemos que todas esas tensiones nos desgastaron demasiado, ¿no? Nos desgastaron muchísimo, nos desgastaron a grado de estar peleadas entre nosotras, feministas, bastante, porque si eres consejera y no hay avance, te hacen partícipe de que no se avance, ¿no? Y ahí te toca enfrentar de cara a la derecha, pero luego también te tocan esas instituciones sordas, ¿no? Nosotras consideramos que 20 años en México han servido como para colocar la importancia de las mujeres y la perspectiva de género en las políticas públicas, pero no se ha materializado todavía, ¿no? No se han materializado. Después participamos en la ley de acceso. No se imaginan lo complejo que fue que reconocieran algunos tipos de violencias, ¿no? Como la violencia doméstica, la violación y la violencia psicológica, con una confrontación permanente, una tensión permanente con las y los expertas y expertos de las disciplinas médicas y de psicología y de los como cuadrados en las leyes que decían que no había manera de probarlo. Por lo tanto, al no poder generar prueba de la violencia psicológica, pues
aún en México no tenemos códigos penales respecto a la violencia psicológica. Impresionantemente hemos avanzado en protocolos del reconocimiento de la violencia psicológica, llamada así y con prueba, pero no hay código. Eso es impresionante. O sea, si se fijan, estamos apenas como haciendo todo un andamiaje, ¿no? Y llevamos 20 años con los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Lo que sucede con los mecanismos para el adelanto de las mujeres en México es que ahorita tenemos solamente uno reconocido como mecanismo para el adelanto de las mujeres, que es el instituto, los institutos o las instancias de las mujeres, solamente ese mecanismo, ¿no? Pero también está la CONAVIM, la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. Sin embargo, esta instancia recientemente con una colega feminista se revisó porque solamente estaba para cumplir un convenio internacional que era el monitoreo y el informe de Belém do Pará. ¿Sí recuerdan esta obligatoriedad de los gobiernos de hacer el informe de Belém do Pará? Así de absurdo. Le hicieron una instancia que se hiciera cargo del informe. Y entonces imagínense, sacarla de ese estatus, de ser la instancia, como por eso le llamaron comisión, pero ni siquiera era para erradicarla, la pusieron con una tarea puntual, integra el informe. Y eso fue porque, bueno, no quisiéramos recordarlo, pero aquella penosa participación de México en las audiencias del informe en Nueva York, en donde a la delegada de México, quien estaba presidiendo la sesión, le pidió concluir su participación, porque estaba tan fuera de lugar su participación que le pidió concluir, ¿no? Ni se estaba pegando nada, ni estaba informando nada. A partir de esa penosa participación se hace la CONAVIM, pero la hacen pensando en que haga una tarea que nadie quería hacer, ¿no? Y bueno, ahora me regreso, creemos que los dos son mecanismos para el adelanto de las mujeres. Sin embargo, se mantiene en una ideología cerrada de que hay un solo mecanismo para el adelanto de las mujeres, ¿no? Y nos ponen en una tensión a las mujeres porque los dos mecanismos en México corresponden a dos grupos diferentes. Desde grupos de movimientos feministas, porque tenemos que reconocer que en las instituciones hay personas y en las personas hay historias y hay todo un entramado alrededor de sus historias, ¿no? Y reconocer que el hacerse experta feminista, haber pasado por muchos caminos y en esos caminos hay muchos encuentros y desencuentros. Entonces tenemos dos ellas, ¿no? Entonces eso es algo complejo, de entrada decirlo. Y lo tenemos que decir porque si estamos haciendo mecanismos, tenemos que reconocer cómo hacemos las feministas políticas, ¿no? Porque no es solamente hacer documentos. Entonces, esa es una de las cuestiones y esa es una de las tensiones. Entonces tenemos estos dos y los dos deberían de ser mecanismos para el adelanto de las mujeres. No sé si me estoy dando a entender con esto. Hay como una cerración de que haya solamente una. Pero bueno, ustedes todas conocemos este mecanismo de las alertas de violencias, de las declaratorias de las alertas de violencias. Este mecanismo que está dentro de todo este derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencias y de la Ley General de Acceso en México está en la CONAVIM, la comisión que les comento, ¿no? Y en el Instituto de las Mujeres están otra serie de estrategias. Entonces están en dos lugares diferentes, ¿no? Sí, por disciplina, por una serie de cuestiones podrían estar en lugares diferentes, pero no considerar que solamente uno es el mecanismo para el adelanto de las mujeres, ¿no? Por la multifactorialidad de las violencias contra las mujeres y tantos fenómenos de las violencias. Entonces tenemos esa cuestión. Entonces imagínense
para poder generar y para que la política pública haga como toda esta cascada, ¿no? Que tiene que ver con toda la arquitectura de una política pública y haga una cascada, pues imagínense la complejidad que tenemos, ¿no? Yo revisé para compartirles hoy los dos documentos, que es el documento para el Proigualdad, que acá le llamamos Proigualdad. No sé qué instrumento programático tengan allá, pero digamos, hay dos pilares de la política pública en México. El de Proigualdad y el programa nacional para atender y para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? En el Proigualdad están los objetivos que tienen que ver con el adelanto de las mujeres, por ejemplo, autonomía económica, el acceso, los servicios y el acceso a los servicios. Está uno de las niñas y jóvenes para que tengan acceso, ¿no? a los servicios. Son 6 objetivos. Está otro objetivo que tiene que ver con los... A ver, que lo leo. Esta otra para el reconocimiento y la redistribución de los trabajos domésticos. Ese es otro de los objetivos. Otro que tiene que ver con modalidades de violencias, está ahí en el Proigualdad, ¿no? Y la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones, ¿no? Eso está en el Proigualdad. Y uno más que nosotras, el movimiento de mujeres, que también con toda, que quisimos que recogiera incluso todas estas otras ideologías sobre el buen vivir, dijimos que ahí quedara, que era la construcción de entornos seguros, en paz y en paz para las mujeres, ¿no? Considerar que no estamos viviendo todos los días violencia, ni todas estamos viviendo violencia, y relevar también o elevar toda esta capacidad que las mujeres tenemos para vivir y construir la paz y compartir la paz, ¿no? Y los entornos, para tenerle, la verdad es que los demás eran como una losa pesada que llevar, como incluso pedagógicamente bastante densa, ¿no? Y al movimiento al que yo correspondo, que es de mujeres rurales y de mujeres de líderes de barrio, porque yo trabajo con mujeres rurales y redes barriales, nos propusimos, incluso yo hice toda una gestión para que hiciéramos una consulta entre nosotras para ver qué objetivo queríamos en el Proigualdad, y quedó este objetivo que les comento, que es construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, así es la estrategia, así es la estructura de este pilar del Proigualdad. Y está el otro pilar, ¿no? Que es el de violencias contra las mujeres. Afortunadamente, en este otro pilar de violencias contra las mujeres, de prevenir las violencias contra las mujeres, estaba solamente prevenir y erradicar, ¿no? Y el de sancionar en ambos pilares nos está haciendo falta. Imagínense, es la punta del iceberg, la impunidad para todas las violencias contra las mujeres. Y yo ahora que leí estos documentos, hace rato, y le envié un mensaje tanto a la colega que estaba en CONAVIN, contra otras, que yo les decía, este es mi hallazgo, ayúdenme con esto, ¿no? Y coincidíamos. Una serie de estrategias para cuestiones de nivelación de igualdad, para más bien que son mecanismos de equidad de género, que corresponden a la equidad de género para alcanzar la igualdad, y la otra de prevenir en términos de hablar de las violencias, de hacer todo un trabajo de reeducación o de construcción o de cambio cultural, ¿no? Para prevenirlas y erradicarlas, pero a ambos pilares les queda suelto, ni con ambos pilares se cubre lo que es sancionarlas. Porque en México y bueno, también decir, hay otra parte que no se considera como el mecanismo para el adelanto de las mujeres. No sé si ustedes las tienen, pero son estas comisiones de género y de igualdad sustantiva, que ahora sí se llaman, que están en las cámaras,
tanto en la de senadores como en las de diputados. Y yo digo, ¿esas no son mecanismos para el adelanto de las mujeres? ¿No? El asunto de que no se consideren como mecanismos para el adelanto de las mujeres es que tampoco se consideran con la misma rectoría que deben de estar, porque ya lo explicabas cuál es la rectoría para los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Entonces, el reto es que estas tres instancias o todas estas instancias sean los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Y que no sea que las diputadas hacen leyes, ¿no? Para que luego los ejecuten las instituciones. Que también se considere que en ese nivel hace falta que se contemplen como mecanismos para el adelanto de las mujeres. Al menos ese ha sido como mi hallazgo, ¿no? Es como lo que quiero plantear ahora, porque no cambia mucho diferencia de los otros países, ¿no? A mí me parece súper interesante lo que nos has comentado. Yo no sé si será posible, lo consulto con Gabriela, si este documento pro igualdad, porque yo he escuchado hablar del documento, pero es muy conocido el documento pro igualdad, lo puedes compartir con ella para que todas podamos tener acceso, así como el otro documento que genera específicamente lo de violencia, cosa que podríamos, las que estamos interesadas en profundizar sobre ambos documentos que tú acabas de explicar, podríamos tener acceso a ellos, ¿no? Claro que sí. ¿Puede ser, Gaby? Sí, totalmente. Yo lo canalizo y lo comparto si es que María Refugio lo considera a toda, si puede compartirlo a toda la... Antes de irnos, porque te falta a ti, ¿no? Yo tengo una consulta para todas, que no sé cuán democrático es este espacio para hacerlo para todas. Miren, yo había pensado trabajar, bueno, se ha cortado las sesiones, ¿no? Entonces había un tema que estaba como pendiente, que era, uno es la instancia, o sea, los ministerios, que ya lo hemos visto, y otro es el instrumento más importante, que es la transversalización. Yo la transversalización podría hacer una presentación en la próxima semana, el lunes, siempre y cuando a ustedes les parezca que venga el caso. Pues si no viene al caso, lo dejamos ahí nomás, y yo voy de frente a aquello que es el otro tema, que es el texto de Nancy Fraser, que creo que ya lo pusiste, ¿no? En la nube, Gaby. El texto de Nancy Fraser y el texto de Virginia Guzmán, que es cómo es que se elaboran las políticas públicas o cuáles son los referentes en la elaboración de políticas públicas. No quiere decir esto que es o uno o lo otro, ¿no? O sea, de todas maneras vamos a ver lo de Fraser y lo de Guzmán y Araujo. Lo que quiero saber es si a ustedes les interesa, en el contexto de cómo han sido estas sesiones, que yo no tengo mucha información, hacer por lo menos una parte del tiempo del lunes próximo, una partecita, dedicarla a transversalización. Si creen que no tiene mucho sentido, entonces no importa, no lo dejamos ahí nomás. Pero, no, sí, perdón, Cuca, ya te vi. Pero quizás por el chat, ¿no? Gabriela, Sí, pueden justo decir... iba a decir eso, si es que podíamos rápidamente poner sí o no básicamente en el chat. Claro, A mí me parece interesante. claro, y me avisas a mí y yo veo si preparo o no preparo eso para el lunes, ¿está O bien? lo pregunto por correo también y ahí me responden, ¿no? Por ejemplo, De todas maneras, yo había mandado 3 documentos para la próxima semana, que en realidad van a ser para la próxima semana. Uno que es, lo que pasa es que no sé si en México también se usa Cuca, pero acá en Perú se usa, cada loco tiene su tema, ¿no? Y mi tema de trabajo siempre ha sido transversalización. Y hay un documento que yo preparé para Naciones Unidas, que se lo he mandado a Gaby para que lo tengan ustedes ahí en la nube, junto con los otros dos documentos sobre uno de necesidades, así como la necesidad se convierte en política pública, que es el texto de Fraser, y el otro que es el ejemplo, que como alguna vez hablamos con Gabriela, es un texto clásico, ¿no? Porque ella también lo estudió cuando hizo su maestría de género en la FLAX, o sea, que es el texto sobre la violencia y cómo la legislación sobre violencia contra la mujer en Chile fue pasando por distintas etapas.
Entonces, ustedes, por favor, lo conversan entre ustedes o le mandan un correíto. Lo único que sí les pido que sea máximo mañana, cosa que yo pueda tener el fin de semana para preparar, ¿sí? La sesión del día lunes. A ver, porque si no les parece, no hay problema. Vamos de frente con lo otro, ¿sí? Y Yo no sé si... que me he olvidado de ti, Gaby, pero Argentina está pendiente y Claudia de Medellín no me puede dejar colgada, como se dice en limeño, porque ella dijo que podía hacer algo, y Jimena de Chile también dijo que podía hacer Les algo. voy a recordar, les voy a recordar. ¿Ah? Claro, porque podríamos empezar el lunes con aquello que falta, ¿no es cierto? Sí. Ok, bueno. Cuca, ¿tú tenías algo que decir? Sí, breve. Yo digo que sí, muy breve, abordamos transversalidad. Porque pero escríbeselo a... Y es casi como votación. Y yo le iba a decir si Maruja ya se está retirando, pero las demás, antes de irse, si pueden poner de una vez sí o no, si no, igual les mando el correo, pero sí, o sea, yo creo que finalmente este es un curso de economía feminista, pero todo termina en cómo diseñamos las políticas, ¿no? Y creo que, y ahí estoy metiendo mi cuchara, un gran reto de nuestros países es la transversalización, ¿no? Es mi nueva obsesión, Maruja, no sabía que era también un tema tuyo. Es mi tema. Yo mi también. nueva obsesión personal. Sí. Y creo que de muchas, ¿no? Que sentimos que las políticas no aterrizan, no llegan a los territorios, no se ve realmente que eso se haga realidad, ¿no? Entonces, como digo, veo un silencio dudoso, así que igual les mando un correo y yo de todas maneras mañana te respondo, Maruja. Ya, con lo que... ok. Oye, y discúlpeme, pero tengo que retirarme, son las 6, ¿sí? Adelante. Okay. Bueno, muchas gracias, chao, hasta el lunes. Chica, disculpa, ¿me puedes recordar qué es lo que está pidiendo la compañera? Una revisión de las políticas públicas en nuestros países. O sea, ella lo que pidió fue que, no, si podíamos traerle algunos detalles de los mecanismos de cada país, o sea, si es que hay un Ministerio de la Mujer en su país y cómo más o menos está organizado los mecanismos que hay en su país de adelanto. Entonces, por eso es que Cuca ha hablado que hubieran dos, ¿no? Porque está seccionado, si fuera solamente un ministerio. Entonces, ese es el primer tema que era un encargo para hoy, ¿no? Tú, si quieres, como ya está pidiendo que lo ampliemos, que pueda ser también la próxima semana, sí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que ella, como especialista en transversalización, había pensado tocar el tema, pero que sentía que no necesariamente iba con el curso. Entonces estaba preguntándole a todas si es que... Sí, la mando por escrito, claro que sí. Y si ¿Qué es la transversalización? Que no entiendo. si les interesaba tocar el tema de la transversalización. Cuando hablamos de transversalización, hablamos de cómo la política puede llegar a los sectores, ¿no? Ya sea a los otros sectores, economía, salud, o cómo llegan los gobiernos locales, ¿no? Cómo puede, de alguna manera, transversalizarse en las diferentes políticas. En una política de educación también tiene que tener enfoque de género. En una política laboral también tiene que tener enfoque de género. Entonces, a diferentes sectores y en diferentes niveles, ¿no? Entonces, por el momento veo que a todo el mundo sí le interesa, así que yo creo que sí, eso estaríamos haciendo entonces. Le diría a Maruja que sí lo aborde. Entonces, a todas y a todos, muchas gracias por quedarse hasta este momento. Perfecto, Ana también. Entonces, eso, yo creo que nos vemos el lunes y también les vuelvo a mandar el link con las lecturas que está proponiendo ahora Maruja. Y nos veríamos la próxima semana. Y mando por escrito ambas cositas. Gracias, nos vemos.